El Club América se encuentra en uno de los momentos más delicados de los últimos años en cuanto a manejo de plantilla se refiere. La directiva Azul Crema tiene sobre la mesa una lista que podría sacudir los cimientos de Coapa, y no precisamente para bien. Estamos hablando de una limpieza profunda de esas que duelen, pero que según los de arriba son necesarias para oxigenar al equipo. 7 nombres, 7 futbolistas que vistieron la playera más pesada de México, están en la cuerda floja y podrían despedirse del nido en este mercado de invierno. Lo que más llama la atención es que entre esos nombres hay jugadores que llegaron con bombo y platillo, con la promesa de ser piezas clave en el proyecto de André Jardín, pero que terminaron siendo más dolor de cabeza que solución. Algunos ni siquiera tuvieron la oportunidad de demostrar su valor, otros simplemente no dieron el ancho cuando les tocó entrar, y hay casos verdaderamente vergonzosos de futbolistas que cobran millonadas y que ni siquiera fueron registrados para jugar con las fuerzas básicas del club. Sí, así como lo escuchan, hay jugadores en el América que están cobrando sueldos estratosféricos y que no le sirven ni a la sub-21. Pero la cosa no termina ahí. Santiago Baños tiene un rompecabezas complicadísimo en sus manos, porque antes de poder traer refuerzos, necesita hacer espacio, liberar cupos de extranjeros y sobre todo quitarse de encima contratos que pesan como plomo en las finanzas del club. La pregunta del millón es, ¿podrán concretar estas salidas o se repetirá la historia de siempre donde jugadores prescindibles se quedan atorados en la plantilla torneo tras torneo? El mercado de pases promete ser movido en Coapa, pero no todo será color de rosa para las Águilas. Dejen su like y su comentario sobre todos estos temas que vamos a tocar el día de hoy porque la situación del América está que arde. Vamos a comenzar hablando primeramente sobre la lista completa de posibles bajas que maneja la directiva del América de cara al Clausura 2026. Santiago Baños tiene un enorme reto en el mercado de pases de la Liga MX, donde necesita cerrar varias incorporaciones para potenciar la idea de André Jardín. Pero todo esto pasa por la salida de varios jugadores, motivo por el que las Águilas ya tendrían una lista de los elementos prescindibles para el Clausura 2026. América se ha frenado en las negociaciones, ya que primero debe concretar algunas bajas, sobre todo en los casos de los jugadores extranjeros. Jardín tiene una idea muy clara de lo que quiere para el próximo semestre, en el que peleará por todos los títulos y obviamente con la Conca Champions en el camino. De acuerdo con el sitio 365 Scores, América habría definido un listado de 7 jugadores que no estarían en los planes de Jardín. Algunos casos son bastante lógicos por la poca cantidad de minutos que tuvieron en el semestre, siendo esta la señal de la poca relevancia que tienen en el esquema del brasileño. En la defensa, Néstor Araujo, Igor Lichnowsky y Ralph Orking serían los descartados en la saga azul crema para el Clausura 2026. Los mexicanos no entraron en los planes del brasileño, mientras que el defensa chileno perdió en la competencia interna y además ocupa plaza de extranjero. Es una situación complicada porque estamos hablando de defensores que en su momento fueron considerados opciones importantes, pero que terminaron siendo relegados por la competencia interna o simplemente porque no convencieron al cuerpo técnico. Luego en el mediocampo, Santiago Naveda y Alan Cervantes tienen prácticamente garantizada la salida de Cuapa en el mercado de pases. El primero de ellos no tuvo minutos con Jardín, lo cual es una señal clarísima de que no entra en los planes del técnico brasileño. El segundo, en cambio, culmina su contrato con la institución y no hay señales de que quieran renovarlo. Naveda es un caso particularmente triste porque llegó con expectativas pero nunca pudo ganarse un lugar, ni siquiera como recambio. Ya en ataque, la situación se resume en 2 nombres que han dado mucho de qué hablar. Víctor Dávila, quien nunca aprovechó las ausencias de Henry Martín y completó actuaciones bastante flojas cada vez que le tocó entrar. El chileno tuvo oportunidades de sobra para demostrar que podía ser el 9 titular o al menos una alternativa confiable, pero simplemente no dio el nivel. Y luego está Jabairo Dilrosun, un jugador que ni siquiera fue registrado con la sub-21 y al que el América le busca salida desde hace varios meses. El caso de Dilrosun es tan grave que merece un capítulo aparte.
Yo creo que esta limpia era totalmente necesaria en Cuapa, porque no puede ser posible que tengas jugadores en la plantilla que ni siquiera están siendo considerados para nada. Es dinero tirado a la basura y además ocupan espacios que podrían ser aprovechados por jugadores que realmente aporten. Pensando bien, el América tiene que ser más inteligente en sus contrataciones porque no es la primera vez que traen jugadores que terminan siendo un fracaso total. La directiva tiene que asumir su responsabilidad en estos casos porque muchos de estos futbolistas llegaron con contratos millonarios y ni siquiera tuvieron un rendimiento aceptable. Ahora vamos a profundizar en uno de los casos más complicados de esta lista de bajas, y es precisamente el de Jabairo Dilrosun, porque su situación es diferente a la del resto. América tiene que atender varias situaciones en el mercado de pases del Clausura 2026, pero hay una que viene preocupando a la directiva desde hace varios meses, la de Chabairo Dilrosun, quien sigue sin encontrar equipo y tampoco entra en los planes de André Chardin. El extremo neerlandés nunca pudo consolidarse en el equipo azul crema, pese a las múltiples oportunidades que le dio Jardín. Es por eso que se fue a préstamo al LAFC, y cuando parecía que se haría efectiva la opción de compra, al final los estadounidenses decidieron no quedarse con Dilrosun. Esto fue un golpe durísimo para el América porque pensaban que ya habían solucionado el problema, pero resultó que el LAFC tampoco lo quiso de forma definitiva. Esto ha provocado una situación complicada para el América, que desde entonces viene trabajando en su salida de cara al próximo semestre. Y aunque cuenta con pretendientes en la propia Liga MX, lo cierto es que hay un obstáculo que bloquea prácticamente todas las posibles salidas de Dilrosun. El caso de Dilrosun es bastante particular, pues no solo ocupa un cupo de extranjero, sino que además percibe un alto salario, 1,4 millones de dólares al año, números que están fuera del alcance de los equipos que se han acercado a preguntar por su situación, como es el caso del Atlas. Los rojinegros mostraron interés en el jugador, pero cuando se enteraron de las cifras que maneja, simplemente se echaron para atrás. Y es que estamos hablando de un salario que muy pocos equipos en la Liga MX pueden pagar, y mucho menos por un jugador que no ha demostrado absolutamente nada ni en el América ni en su paso por la MLS. Solo hay dos caminos para que el América ponga punto final a esta situación. La primera opción es que América lo ceda y asuma una parte de su salario. Esto destrabaría la situación, pues los equipos que busquen a Dilrosun no tendrían que pagar la totalidad de su salario. Básicamente, el América tendría que subsidiar parte del sueldo del jugador para que otro equipo se lo lleve, lo cual es una situación vergonzosa, pero que podría ser la única salida viable. La segunda opción es que América se mantenga firme. Este camino implicaría seguir como hasta ahora, esperando que llegue una buena oferta para vender definitivamente al extremo. Mientras tanto, seguiría sin equipo, cobrando su salario millonario y sin aportar absolutamente nada al club. Es una situación insostenible que tiene que resolverse de una forma u otra. Yo creo que el América debería asumir parte del salario y mandarlo a préstamo lo antes posible, porque tenerlo ahí sin jugar es tirar el dinero a la basura. Es cierto que duele tener que pagar parte de su sueldo para que juegue en otro lado, pero es mejor eso a seguir manteniéndolo sin que aporte nada. Además, liberarían un cupo de extranjero que es valiosísimo en este momento. Pensando bien, la directiva Azul Crema cometió un error garrafal al traer a Dilrosun con ese salario sin haberlo visto bien en acción, y ahora están pagando las consecuencias de esa mala decisión. Esto debería servir de lección para futuras contrataciones. Ya que estamos hablando de situaciones complicadas con jugadores, ahora tenemos que hablar sobre el futuro de Kevin Álvarez en el América, porque aunque no está en la lista de bajas, su situación tampoco es del todo clara. Durante la fase regular de la Apertura 2025, América tuvo la sensible baja de Dagoberto Espinosa, quien estaba siendo el lateral derecho titular del equipo. Tras esto, Kevin Álvarez recuperó su lugar en el equipo y cerró el torneo como un inamovible en esa zona del campo. No obstante, la directiva azul crema es consciente de que Kevin ha venido de más a menos en cuanto a su rendimiento, por lo que ya definieron su futuro de cara al Clausura 2026. De acuerdo a la información de Claro Sports, el defensor mexicano seguirá en el nido para el próximo torneo.
Esto descarta cualquier posibilidad de que salga en este mercado de invierno. Sin embargo, no tiene asegurada la titularidad en la lateral derecha e incluso el equipo ya trabaja en la incorporación de un nuevo jugador para esa zona en donde el objetivo está claro. Se trata de crear mayor competencia interna para aumentar el nivel de todos los involucrados. La idea es presionar a Kevin Álvarez para que recupere su mejor versión, porque la realidad es que su nivel ha caído bastante en los últimos meses. Cabe señalar que de momento queda totalmente descartada la llegada de Kevin Álvarez a León. Esto pese a que Nacho Ambriz se puso en contacto con el jugador azul crema y la oferta que tuvo fue más que formal. El técnico de la Fiera quería contar con los servicios del lateral mexicano y le hizo una propuesta seria, pero no obstante, en Cuapa decidieron que no era el momento para desprenderse del ex Pachuca. Consideran que todavía puede dar mucho al equipo si recupera su nivel. Finalmente, fue Claro Sports quien adelantó que es un hecho que América buscará un lateral derecho en el mercado. Asimismo, se reveló que deberá cumplir las siguientes cualidades: un lateral con dinamismo, capacidad para sostener recorridos largos y con lectura defensiva sólida. Básicamente buscan un jugador que pueda competirle de tú a Kevin Álvarez y que lo obligue a mejorar su rendimiento. Yo creo que la decisión de mantener a Kevin Álvarez es correcta, pero solo si realmente traen un competidor de nivel para esa posición. No puede ser que Kevin se relaje sabiendo que no tiene competencia, porque eso solo va a provocar que su rendimiento siga cayendo. Necesita presión, necesita saber que si no rinde va a ir a la banca. Pensando bien, el América ha pecado de confiarse mucho con algunos jugadores que ya están establecidos, y eso ha provocado que bajen su nivel. La competencia interna es fundamental para mantener a todos enchufados, y Kevin Álvarez no debería ser la excepción. Ahora que hablamos de posibles refuerzos para crear competencia, tenemos que mencionar un nombre que ha sonado con fuerza en las últimas horas y que sería para otra posición. El Club América continúa evaluando sus posibles refuerzos de cara al Clausura 2026, consciente de que hay posiciones específicas que requieren atención inmediata. La directiva trabaja bajo un análisis detallado para determinar qué zonas deben fortalecerse y sobre todo cómo administrar las plazas de extranjeros, un aspecto crucial debido al sobrecupo de futbolistas no formados en México dentro del plantel. Para poder incorporar nuevos elementos extranjeros, el club primero deberá dar salida a algunos jugadores, lo cual condicionará las decisiones del mercado invernal. En medio de esta planeación, entre la afición surgió una opción que ha generado interés y que podría ofrecer una competencia directa en una posición muy particular: el extremo derecho. Se trata del chileno Darío Osorio, actual futbolista del Midtjylland de la Superliga de Dinamarca. Con apenas 21 años, Osorio ya es seleccionado nacional con Chile y se desempeña principalmente como extremo derecho, lo que lo colocaría como un competidor directo de Alejandro Cendejas en caso de llegar al América. Su perfil ha llamado la atención debido a su velocidad, desequilibrio y proyección a futuro. El jugador chileno es considerado uno de los talentos jóvenes más interesantes de su generación, por lo que su posible llegada representaría un fichaje estratégico para el conjunto azul crema. Además, encajaría en los planes del club de buscar futbolistas con margen de crecimiento y un potencial importante para consolidarse en la Liga MX. Osorio tiene características muy interesantes que podrían adaptarse perfectamente al estilo de juego que propone André Jardín. Finalmente, cabe destacar que Darío Osorio posee un valor de mercado cercano a los 8 millones de euros y su contrato con el Midtjylland está vigente hasta junio de 2028. Esto convertiría su incorporación en una operación costosa y en una inversión considerable para el América, que tendría que analizar cuidadosamente su presupuesto antes de avanzar por el jugador. Estamos hablando de una operación millonaria que requeriría no solo el pago del traspaso, sino también un salario acorde al nivel del jugador. Yo creo que Darío Osorio sería un fichaje muy interesante para el América, pero solo si primero resuelven el problema de los cupos de extranjeros. No tiene sentido traer más jugadores foráneos si no pueden registrarlos o si van a tener que dejar fuera a otros elementos importantes. Además, pienso que 8 millones de euros
es una inversión fuerte para un jugador que viene de Dinamarca y que no ha probado en ligas de mayor nivel. Es un riesgo que hay que calcular muy bien. Pensando bien, el América debería priorizar otras posiciones antes que traer otro extremo, porque en esa zona ya tienen a Cendejas, que está en un gran nivel. Preferiría que invirtieran esa plata en un delantero centro de verdad o en reforzar la defensa. Mudando de tema, pero manteniéndonos en el ámbito de las novedades del América, tenemos que hablar sobre una decisión de la Liga MX que podría beneficiar enormemente a las Águilas de cara a la liguilla del Clausura 2026. No son precisamente días de felicidad en el América, donde todavía se está procesando el reciente fracaso en la Liga MX y la toma de decisiones de cara a lo que viene para el equipo. Sin embargo, parece que el club tiene motivos suficientes para ilusionarse con volver a pelear por el título en el Clausura 2026. Para nadie es un secreto que las Águilas tienen uno de los planteles más competitivos de la Liga MX, no solo por los mexicanos de renombre, sino también por esos extranjeros que hacen la diferencia con su calidad. Eso sin mencionar que el América podría buscar refuerzos foráneos en este mercado de pases. El próximo semestre tendrá la particularidad de que los seleccionados mexicanos no disputarán la liguilla, y aunque esto es un duro golpe para el América, lo cierto es que los propietarios y altos mandos de la Liga MX tomaron una decisión que sería muy favorable para los intereses de las Águilas. Y es que en las últimas horas se dio a conocer que en la Liga MX se autorizó que para la liguilla todos los equipos pueden echar mano de hasta 9 extranjeros. Esto sin duda compensaría la ausencia de los mexicanos que se sumarán al microciclo del Tri, lo cual supone una gran noticia para el América. Esta medida fue tomada precisamente para que los equipos no se vean tan afectados por las ausencias de sus jugadores mexicanos, convocados a la selección nacional. Si bien todavía falta mucho para el Mundial, es claro que hay americanistas que pelearán por un lugar en el Tri y podrían perderse la liguilla. Esos jugadores serían Luis Malagón, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Eric Sánchez y Álvaro Fidalgo, quien suena con fuerza para llegar a la selección mexicana. Estamos hablando de 5 titulares que muy probablemente no estarán disponibles para la fase final del torneo. Las Águilas tienen una plantilla profunda y contarían con la presencia de extranjeros de primer nivel, como Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Brian Rodríguez, Alan Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre o José Zúñiga, además de los refuerzos que podrían llegar en el mercado de pases del Clausura 2026. Con esta regla de los 9 extranjeros, André Jardín tendría muchas más opciones para armar un once competitivo incluso sin sus mexicanos titulares. Yo creo que esta decisión de la Liga MX favorece claramente al América porque es el equipo que tiene la plantilla de extranjeros más poderosa del torneo. Mientras otros equipos se van a debilitar mucho por las ausencias de sus mexicanos, el América tiene recambios de nivel en prácticamente todas las posiciones. Esto les da una ventaja importante de cara a la liguilla. Sin embargo, pienso que no es del todo justo para los demás equipos, porque básicamente están dándole una ventaja al América y a otros equipos grandes que pueden pagar plantillas profundas. Los equipos chicos que no tienen esa capacidad económica van a sufrir mucho más. Pensando bien, la Liga MX debería buscar soluciones más equitativas, pero bueno, al final esto beneficia al América y como aficionado azul crema no me puedo quejar. Para cerrar este video tenemos que hablar sobre un exjugador del América que acaba de quedarse sin equipo y que ha generado cierta nostalgia entre la afición azul crema. El primer equipo se enteró de una noticia que sin duda alguna dejó a todos boquiabiertos en Cuapa. Nicolás Benedetti ya no tiene equipo en la Liga MX. Así es, el centrocampista de 28 años de edad decidió no renovar su contrato con los Cañoneros de Mazatlán y se ha despedido del equipo morado, dejando cientos de dudas entre la afición nacional y, sobre todo, entre los fanáticos azulcremas que lo recuerdan con cariño por su pasado emplumado. Benedetti tuvo un paso por Coapa que, aunque no fue espectacular, dejó buenos recuerdos por su compromiso y entrega. La noticia fue confirmada por el primer equipo mazatleco, quien compartió un comunicado especial explicando la situación y al mismo tiempo aprovecharon el documento para agradecer la entrega y dedicación del jugador nacido en Cali, Colombia. En el comunicado se leía:
Mazatlán FC informa que el futbolista Nicolás Benedetti ha decidido no renovar su contrato con nuestro equipo, finalizando así su contrato como jugador cañonero. Agradecemos profundamente su entrega, profesionalismo y el compromiso mostrado durante todo el tiempo que defendió con orgullo la camiseta morada. Por último, pero no menos importante, es necesario comentar que fuentes como AS han manifestado que Benedetti se marchará a Europa para firmar con U de Las Palmas, escuadra de la Segunda División Española, que representará un nuevo reto atractivo para su carrera deportiva. El colombiano buscará relanzar su carrera en el fútbol europeo después de varios años en México. Yo creo que Benedetti es un buen jugador que nunca terminó de explotar todo su potencial en México. Tuvo momentos interesantes, pero nunca fue esa figura determinante que se esperaba cuando llegó al América. Su partida a España es una buena oportunidad para él de demostrar que tiene nivel para competir en Europa. Le deseo lo mejor en esta nueva etapa, aunque no creo que vaya a romperla en la segunda división española porque es una liga muy competitiva. Pensando bien, Benedetti es uno de esos jugadores que siempre deja la sensación de que pudo dar más, pero bueno, así es el fútbol.